cordial saludo, mi nombre es Javier Rodríguez, yo soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas, voy en cuarto semestre y con este video quiero darles una breve sustentación de los tres proyectos anteriores que se han entregado en las tres fases, la fase 2, 3 y 4, que cursamos ya hace un tiempo. Entonces quiero que vean la recopilación de todos estos programas, de todos estos códigos y una breve explicación también del fundamento o la teoría que se vio y se evidenció en esa fase en específico. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, pues aquí en este código ya tenemos lo que está relacionado con pues toda la compilación de los tres programas y los cuales están pues cada uno delimitado por un botón que vamos a seleccionar una vez el programa corra. Bueno, inicialmente lo que se busca es poder, al igual que en los otros tres entregables, poder ingresar una clave y que esta clave pues sea funcional y nos indique pues que nos permita continuar el siguiente formato. En este caso la clave son 3 dígitos, 1, 2, 3. Vamos a probar con una clave que se usó anteriormente, la cual fue UNAT. Aquí lo tenemos codificado por los asteriscos para que nos muestre el valor. Y al yo intentar ingresar, me arroja este botoncito de error, la cual dice que la clave ingresada no es válida. Entonces yo simplemente ingreso 1, 2, 3, le doy ingresar y él me permite ya pues ingresar o participar del siguiente formato, en donde yo puedo seleccionar qué botón o el botón que va a permitirme ver qué programa de las tres fases que vamos a explicar aquí en este video. Entonces, si empezamos por la fase 2, si recordamos, la fase 2 es básicamente la fase en la que se estudió la abstracción y en la cual se intentó como interiorizar ese concepto de abstracción y entendimiento en cuanto a los problemas y en cuanto a todas esas características que puede tener un objeto que creemos nosotros en este tipo de códigos. Entonces, básicamente lo que se nos pide aquí en este formato es que vamos a agregar la información de una persona, un estudiante que quiere tomar unas clases, unos instrumentos, y de esta forma nos va a arrojar un reporte, lo cual nos va a decir qué tipo de saldo al final tendría que pagar. Entonces, si agregamos la identificación, me voy a inventar una identificación, voy a poner mi nombre, Javier Rodríguez, género masculino. El instrumento vamos a seleccionar la batería. Aquí se nos carga directamente el costo de la clase de batería, que son 85.000 pesos, y voy a poner que quiero tomar 4 clases. Entonces, si yo guardo este registro, el registro guardado correctamente, hace referencia a que yo tomé o a que yo asigné a todos mis atributos de este objeto, el objeto que es de este estudiante, asigné todos esos atributos que yo agregué en este formato. Cuando le voy a aceptar, aseguro que se me guardaron aquellos datos y al final en calcular me evidencia el reporte, que el reporte hace referencia a otra clase. Entonces básicamente en este programa nosotros tenemos la creación de dos clases, las dos clases importantes. La primera es la gestión del estudiante, que es la primera donde yo por mi constructor también puedo asignar y delimitar el asignación de valores a las variables, a los atributos de mi objeto. Y luego tengo la clase reporte, en la cual yo también puedo generar, de hecho se genera una función que se llama costo total, la cual me calcula al final cuánto dinero cuestan esas 4 clases, en este ejemplo, de batería, lo cual son 340.000 pesos. Entonces con esto vemos que el programa funciona, que las clases están relacionadas y que por abstracción nosotros podemos tomar esos atributos que hacen referencias a diferentes clases, dependiendo de si nuestra clase es pública, si nuestro atributo también es público y si de nuestra función pues también qué tipo de accesibilidad tiene para este tipo de ejemplos. Yo le doy regresar, regreso de nuevo al principal, al formato principal, y aquí si le doy el botón salir me va a volver o me va a llevar otra vez a mi menú donde yo puedo seleccionar es la siguiente fase. Entonces seleccionamos fase 3. En la fase 3 entonces de lo que vamos a hablar o lo que se examinó y se evaluó fue el uso de estructuras lineales de datos. Entonces en este caso tenemos estructuras como la pila, la cola y la lista, de las cuales vamos a mostrar los ejemplos y explicar en qué se basa. Entonces, primero, la pila. Lo que queremos con la pila es que nos calcule o nos ordene los datos de forma, y el ejemplo clásico es como una pila de platos, en donde el primer plato se ubica, el primer plato que yo coloco es el que está al final, y así yo voy agregando platos que se van colocando encima uno del otro. Entonces, eso es lo que vamos a evidenciar con este programa. Entonces vamos a agregar a tres personas que van a permitir como evidenciar este ordenamiento. El primero va a ser Javier, estrato socioeconómico, pila, aquí el número de identificación, 23, le doy medicina general, el botón registrar va a hacer que se me guarde ese primero. Y ahí me indica, este pop-up me indica que el registro se realizó correctamente y sin ningún problema. Yo le doy a aceptar y veo que aquí está mi primer registro. En dado caso que, digamos, yo olvidé algún registro y yo oprima registrar, me va a mostrar también un pop-up en donde dice que faltan, o cuáles datos son los que faltan de registrar. En este caso, faltan todos. Él enuncia y enumera qué datos son los que están vacíos. Entonces, vamos a llenar con otro nombre. Va a ser Nicolás. Vamos a guardar los mismos en cada una para que veamos la diferencia entre los tres ordenamientos de datos. Pila, número de identificación, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle 43. Exámenes, registro. Y un último registro. Entonces, como vemos, el primer registro fue Javier, es el que está en la parte de abajo cola. Luego yo agregué Nicolás, se puso encima del registro Javier. Y ahora vamos a agregar un registro que se llama María. Perdón, aquí va el número de identificación. No me lo iba a dejar poner si le daba Enter, pero pues lo borré primero. Entonces, vamos a poner el número de identificación, el nombre completo que es María, el estrato. Aquí seleccionamos pila. Perdón, aquí tipo de identificación era 27, medicina general y registrar.
Entonces aquí el registro fue agregado correctamente. Entonces ahí vemos que María se puso encima del registro Nicolás, así como el registro Nicolás está puesto encima del registro Howard. Básicamente, bueno, esto es lo que tenemos aquí con el reporte. Si lo seleccionamos, lo que nos va a mencionar es la suma de los valores que tienen las clases. En este caso dicen 35.000 pesos. Y si nos vamos a la tabla, vemos que son 15.000, 0 y 2 y 20.000, los cuales pues son los valores que se asignaron en el ejemplo inicialmente. Ese es el resultado que nos va a dar nuestro reporte. Luego de eso, entonces si yo elimino el reporte, yo como tengo un orden de pilas, entonces el primero abajo, el segundo registro va sobre ese, y así todos se van poniendo sobre ese. Al yo eliminar, en este caso, si yo elimino y doy que sí, el primero que se va a eliminar fue el último registro que yo arreglé en la cola. Entonces el último registro que llegó a la cola es el primero en salir, apenas yo lo elimine. Como vemos en el ejemplo, el primero que eliminé fue el de María, porque María fue el último registro que se puso en la cola. Entonces nos evidencia que el código nos está funcionando de manera correcta. Si yo elimino otra vez, debería eliminar Nicolás. Efectivamente eliminamos a Nicolás porque es el que seguía en la cola. Entonces Nicolás fue el segundo en entrar, el segundo en irse, para este caso que fueron 3 datos los que se agregaron. Entonces voy a agregar de nuevo estos datos, pero ahora los voy a hacer con la cola. Entonces eliminamos este también. Y bueno, vamos a hacer entonces, los voy a agregar los mismos nombres, pero van a estar agregados a la cola, al tipo de estructura llamada cola. Se agregó ese Nicolás. Y aquí vemos inmediatamente que cambió de pila a cola. Aquí vemos en esta parte como cambiamos de ventana. Y finalmente María. Vamos a poner el de María. Y aquí, como vemos, a diferencia del registro en cola, entonces en este registro, el primer registro va a estar en la primera parte, luego viene Nicolás y luego va a venir el otro registro. Entonces nuestro último registro se va a ubicar en la última posición. Y ahí quedan nuestros registros. Entonces, a diferencia de la pila, cuando yo voy a dar, bueno, en este caso, nuestro reporte, lo que nos va a evidenciar es cuántos registros tenemos. Va a ser la sumatoria de cada uno de esos registros y nos va a decir que tenemos 3 registros en este caso, los cuales es correcto porque tenemos Howard, Nicolás y María. Son nuestros 3 registros. Cuando yo elimino, entonces en este caso, el registro que yo voy a eliminar va a ser el primero que yo tengo en la fila. Perdón, el que sí que yo tengo en mis datos va a ser el primero porque fue el primero que yo ingresé. Entonces a diferencia de la pila, yo ubico mi registro de primeras, el primer registro lo pongo al tope y ahí voy ordenando mis registros que van llegando en cola. Cuando yo elimino, lo que voy a eliminar es que voy a eliminar el primer reporte. Entonces siempre voy a eliminar lo que está arriba del ordenamiento de datos. En el caso de la cola, elimino el primero porque es el primero que yo ingreso, el primero que ubico en esa primera posición. En el caso de la pila, yo voy a eliminar el último registro porque el último registro es el que va a estar más cercano a esa posición top, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí vemos Nicolás María. En este caso, ahora el que se tendrá que eliminar, si yo lo voy a eliminar, debe ser Nicolás, efectivamente. Y luego, por último, pues se elimina el de María. Y los 3 reportes se eliminaron exitosamente. Finalmente, pues vamos a ver entonces cómo funciona el de listas. El listas no tiene un orden específico, pero para nuestro caso lo que va a pasar es que listas va a ser la manera en la que se ordenan los datos. Se va a ordenar igual primer dato y de ahí para abajo. Y lo ideal es que yo tenga un identificador que me permita buscar buscar ese registro para yo poder eliminarlo. Entonces, en nuestro caso, ese registro, ese indicador es el número de identificación, que es el que está por acá arriba. Entonces vamos a registrarlo. Luego Nicolás. Algo por adicionar es que una vez que yo oprimo en registrar, se calcula inmediatamente el valor del copago que tiene que hacer en este caso el paciente. Vamos a ponerle 27. Entonces, si ven acá en esta parte donde dice valor copago, ahí sí aparece ya un valor porque ese valor está enable mientras yo no calcule ese valor, que es un valor que se calcula dependiendo de unos requisitos que se especifican en la guía. Y me falta un registro. Vamos a ponerle 45 y registrar. Listo. Entonces aquí, cuando yo quiero eliminar en este caso algún reporte, yo lo que voy a hacer es que tengo que tener un identificador. Como según el código, según este programa, apenas yo tenga un registro, se elimina todo lo que está en el registro o lo que está en los campos que yo tengo que llenar. Si yo intento eliminar algún reporte, algún registro, no se va a poder. Me va a decir que la identificación del cliente no puede estar vacía para eliminar porque la identificación, como se comentó, es el identificador o es aquel valor con el cual yo voy a buscar un registro en la lista y eliminarlo. Entonces, como ven, se ordena de la misma forma que se ordena en la cola, pero se elimina selectivamente. Entonces, lo que yo seleccione es lo que se va a eliminar. En este caso, eliminemos el de Nicolás, que sería el 2, 3, 4, 5, 6, sería el número de identificación. Si yo oprimo en eliminar, pues me valida si quiere que lo elimine, lo elimina. Y cuando yo reviso los reportes, Howard y María son los reportes que yo ingresé de primeras y de últimas respectivamente. Si vuelvo a darle eliminar, no va a permitirlo porque está vacío. Y ahora quiero eliminar el de Howard, 3, 4, 5. Eliminar. Elimino Howard y si yo pongo, digamos, algún número que no exista,
no lo va a encontrar o no lo va a eliminar porque ese tipo de identificación para este caso en específico no existe. Entonces pues tenemos que ingresar un valor válido. En este caso, pues 5, 6, 7. Lo elimina y ya no tengo entonces ningún registro en la lista. Entonces, para que veamos que el identificador, digo, el botón, los botones de eliminar y los botones de reporte están efectivamente funcionando en este código. Algo que me faltó mostrar fue el de limpiar. Si por ejemplo yo aquí pongo hardware, o si, bueno, digamos ahí me equivoqué y realmente no es ese valor en cualquier otra casilla, si yo oprimo limpiar, todo se vacía y vuelve mi cursor al número de identificación, que es el que se setió para poder, pues, en este caso, o eliminar o ya sea empezar por ahí la agregación de los datos en esta parte del video. Ya finalmente para mostrarles la fase 4, pues la fase 4 es la más reciente en la cual vimos los árboles binarios de búsqueda. Entonces simplemente en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar algunos valores enteros, dependiendo de si este valor es mayor o menor a la raíz, se va a poner en el brazo izquierdo o en el brazo derecho. Entonces vamos a agregar 4 niveles. También aquí se setió para que cada vez que se agregue un árbol o un nodo, el cursor vuelva al punto en donde yo agrego los números, al valor inicial. Entonces agrego, tengo mi nodo. Luego vamos a hacer 16. En 56. Vamos a poner aquí 89. Aquí tenemos los 4 niveles. El primero va a ser el de 65, segundo es conformado por 43, 89, luego 23, 56, 69, 100. Incluso tenemos 5 niveles, el 16, 25 y el 22 van a ser los niveles. Entonces, aquí lo importante es que el árbol nos muestra ese orden de búsqueda. Lo ideal de este árbol es que dependiendo del orden que yo vaya a revisar los datos, pues también me va a ayudar a buscar más fácilmente aquellos archivos. Por ejemplo, en los ejemplos que vemos es que si yo tengo un número o mi dato que yo estoy buscando se encuentra de pronto menos de 65 o más de 65, yo ya sé qué ruta debo coger y no tengo que revisar los del otro árbol, digo los de la otra rama. Por ejemplo, si mi dato llega a ser el 8, yo tengo que, como es 65, sé que menor de 65 voy a moverme a la izquierda, mayor de 65 voy a moverme a la derecha. Entonces, como no es mayor, voy a directamente elimino lo de la derecha y reviso el nodo de la izquierda, que es 43. Ahora, en 43 sé que 8 es menor, entonces sé que tengo que moverme otra vez a la izquierda, que es 23. Luego sé que viene 16. Entonces, si yo tengo el 16, sé que mi nodo 16, pues es menor, 8 es menor a 16, entonces también me pongo en la izquierda. Agreguémoslo por acá, que sería el que aparece en este lado. Aquí en esta parte, en estas tres franjas, tenemos en azul claro el recorrido preorden, luego el recorrido inorden y luego el recorrido postorden, que son tres tipos de recorridos en los cuales vamos a ir revisando como esa secuenciación o esos pasos que el computador va a tomar cada vez que se haga algún tipo de búsqueda. Entonces en el preorden lo que hago es que yo empiezo de la raíz, luego reviso el nodo izquierdo y luego el nodo derecho. Pero entonces cada vez que yo reviso mi nodo izquierdo, igual reviso, si hay subnodos, reviso izquierdo y derecho. Entonces empiezo con 65, luego empezaría en 43, luego iría al 23 porque tengo nodo en esa ramificación. En 23 también tengo ramificación, entonces me voy hasta 16 y luego otra vez tengo una ramificación que voy hasta 8. Como ya en 8 no hay más ramificaciones, entonces empiezo por la derecha, que sería 22, 25, 56. Luego ahora reviso 89, 69 y 100 sería el preorden. Cuando hablamos del inorden, lo que hablamos es algo un poco diferente. Yo voy a empezar de mi nodo izquierdo, reviso mi raíz y luego mi nodo derecho. Entonces, como el ejemplo viene siendo 8, en este caso, que es el nodo izquierdo más izquierdo, luego viene 16, que es la raíz de la cual viene el 8, luego viene el 22, porque es el nodo de la derecha. Ya como se terminó ese nodo, ahora subo entonces a la siguiente raíz, porque ya revisé la raíz izquierda del 23, que sería el 16, luego me voy al 23, y luego bajo al 25, luego igual, subo a 43, bajo a 56, subo a 65, bajo a 69, perdón, bajo a 69 y luego 89 y luego el 100, porque siempre es izquierdo, raíz, derecha, izquierdo, raíz, derecha. Ese es el inorden. El preorden, pues tenemos siempre raíz, izquierda, derecha, raíz, izquierda, derecha. Y finalmente en el posorden lo que tenemos es que básicamente vamos a revisar izquierda, derecha y luego raíz. De esa forma yo lo que hago es que tengo estructurados y que tengo tengo ordenados mis nodos de pues otra manera también diferente. Entonces reviso izquierda, que en este caso pues el más izquierdo es el número 8, luego el 22, que sería el de la derecha, y luego mi nodo raíz, que sería 16. Igual, izquierda, 16, 25, 23, 23, 56, 46, digo 43, 43, después de 43 viene entonces el 69, porque es el otro nodo izquierda, el 100, 89 y finalmente el 65, que es mi raíz. Entonces siempre mi raíz va a ser lo último, para que lo tengamos en cuenta. Ya con esto entonces finalmente vemos que los 4 prototipos o los 4 trabajos que se entregaron en los 3 trabajos que se entregaron en las 3 fases anteriores cumplieron con a cabalidad con los conceptos que se querían pues entender. El primero, que era el de abstracción; el segundo, que era el del ordenamiento, las estructuras lineales de datos; y el tercero, que eran los árboles de búsqueda binarios. Muchísimas gracias por ver este video y pues espero que tengan un muy buen final de día.